vamos a ver cuáles son los complementos ideales para la mujer de tipología clásico-dramática. Primero, como siempre, vamos a hacer un pequeño resumen de las características principales de este tipo de cuerpo. Pues el cuerpo clásico dramático es un cuerpo clásico, pero con un plus de energía yang, con un plus de masculinidad. Eso quiere decir que puede haber cierta geometría en los huesos, los hombros o los huesos en general de este tipo de cuerpo pueden ser afilados, pueden destacar por su angulosidad. Un poquito, tampoco mucho. No nos olvidemos de que lo principal es la moderación, principalmente en la estructura ósea. Entonces no vamos a ver esos hombros muy rectos, muy dramáticos, ¿no? O una estatura muy alta como la estatura dramática, tampoco una muy baja como la romántica, sino que la mujer clásico-dramática tiene una estatura o más bien una línea vertical media, ¿no? Es una mujer un poco más alta que la soft clásica, pero sigue siendo una mujer de estatura media. Y si hablamos de la cara clásico-dramática, pues también puede presentar alguna angulosidad. Puede tener el maxilar, la mandíbula más ancha o la barbilla afilada o los pómulos altos y afilados. Puede tener los labios finos o los ojos más rasgados, una nariz más afilada quizás. Por lo tanto, en la cara, igual que en el cuerpo, puede haber cierta angulosidad, cierta geometría, por culpa o debido a, más bien, debido a la energía yang del cuerpo, ¿no? A ese plus de energía masculina. Sin embargo, hablando de una tipología clásica, hay que tener siempre presente que las características principales son la simetría, el equilibrio y la moderación. Las formas, las proporciones son moderadas, equitativas, no destaca ni por un busto prominente ni por unas caderas prominentes, ¿no? Y también en cuanto a la cara, la mujer de esta tipología no va a destacar por unos labios muy gruesos o unos ojos enormes. Y ahora, para completar perfectamente un outfit de estilo clásico dramático, vamos a hablar sobre el calzado, los bolsos y los accesorios, las joyas o las piezas de bisutería. Empecemos por el calzado. Los zapatos que te favorecen son los de punta afilada y tacón aguja. También te favorece el calzado italiano, elegante, clásico. Las botas y los botines estrechos, las bailarinas y los mules de material más duro, de un cuero más rígido. Y por último, los zapatos de estilo Oxford. Y si hablamos de bolsos, entonces deberías optar por los bolsos de estilo clásico y bordes afilados. Los bolsos sobre te van a sentar genial y también el clutch metalizado de fiesta. Los bolsos de mano o de hombro, pero bien estructurados, de los que no pierden su forma. Por supuesto, al ser de estilo clásico, el bolso tiene que ser minimalista. Puede tener algún estampado geométrico o una forma geométrica, pero lo principal deberían ser la sencillez y el minimalismo. Y por último vamos a hablar de las joyas y la bisutería de estilo clásico dramático. Si tienes este tipo de cuerpo, David Kivi te recomienda las joyas elegantes, aunque más fornidas, con piedras cuadradas o de corte diamante. Los pendientes stud o trepadores te van a sentar de maravilla porque tienes cierta dureza en el rostro. Entonces esta clase de pendientes va a destacar esa belleza dramática que tienes. Los anillos, los pendientes que son lisos y redondos, pero de tamaño grande. Los colgantes duros, macizos, al borde del cuello.